buenas tardes, profesora. Mi nombre es Judith Marlene Jiménez Ortega. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. En este momento voy a exponer mi tema, que es la discriminación del curso de comunicación. Bueno, vamos a hablar acerca de la discriminación y sus dos tipos de discriminación, la cual es discriminación étnica o racial y la discriminación por discapacidad. También vamos a tocar las dos posibles causas. Una de ellas es el miedo y el otro la ideología. Bueno, la discriminación, como sabemos, en la mayoría de los países de Latinoamérica, las desigualdades sociales siguen siendo profundas y altamente sentidas. La discriminación es una de ellas, puesto que se da un trato desigual y desfavorable por características que le son inherentes, como pueden ser el sexo, la raza, la lengua materna, la edad, o por características asumidas voluntariamente, como lo son la religión, el estado civil, la vestimenta o la identidad étnica. Bueno, en los tipos de discriminación tenemos, por un lado, la discriminación étnico-racial, que consiste en tratar a las personas de manera despectiva o excluyente por su origen étnico-cultural, es decir, como cuando sus características físicas se impida o menosprecie los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por otro lado, la discriminación por discapacidad es la exclusión o restricción por una discapacidad o antecedentes de una discapacidad de la persona que impida o anula el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, vamos a hablar de las dos posibles causas. Una de ellas es el miedo. El miedo es una de las principales causas de la discriminación, sobre todo en el racismo, puesto que existe un vínculo estrecho entre la familiaridad y nuestra forma de juzgar. Estudios realizados en los años 40 y en el 2016 coinciden que el miedo y los perjuicios hacia otras personas siguen presentes en nuestra sociedad y a pesar del transcurso de las décadas. Y en segundo lugar, la ideología es otra causa que conlleva la discriminación, sobre todo a la racial, ocasionadas por antiguas corrientes de pensamientos basadas en la clasificación de las personas y el trato de inferioridad hacia determinados grupos de personas. Bueno, en conclusión o en resumen, llegamos a pensar o a resumir que la discriminación es una de las desigualdades sociales en Latinoamérica que aún siguen siendo profundas. Además, se da un trato desigual y desfavorable por diferentes factores como perjuicios étnicos, racial, discapacidad, entre otros, alimentados por el miedo o la ideología de las personas. Muchas gracias, profesora.